Noticia 5 y hemos estado hablando mucho, ya al empezar hoy el informativo, por ejemplo, de estas nieblas que están afectando la visibilidad, pero marca todo nuestro día, desde que nos despertamos hasta, por ejemplo, las noticias que vienen del ámbito internacional, lo que pasa con el tiempo y con determinados fenómenos climáticos en el mundo. Y ahí está Inumet y la meteorología en el Uruguay, que cumplió el 5 de julio 130 años. Así que tenemos ya aquí a sus nuevas autoridades, a Madeleine Renon y también a Fernando Traversa. Les damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Para, de alguna manera, también hacer una puesta a punto. Nosotros veíamos las imágenes internacionales y era lo que comentábamos, más allá de meternos en nuestra realidad, lo que vemos de... ¿Es difícil predecir un fenómeno o una tragedia como lo que pasó en Texas, por ejemplo, en Estados Unidos, en una crecida tan rápida de agua con más de 140 muertos? Bueno, buenas noches, muchas gracias. El caso de Estados Unidos, el Servicio Meteorológico venía anunciando, sí, tal vez no con los montos que se dieron en la realidad en tan poco tiempo, pero sí venía anunciando, digamos que es uno de los servicios meteorológicos a nivel mundial que realmente es de punta, en una zona donde es Texas, donde están las tormentas convectivas más intensas, donde se dan también los tornados más intensos, que si bien nuestra región es la segunda, ellos están en la principal, con bastante monitoreo. Sí, también hay que, digamos, poner en contexto una reducción muy importante de la administración Trump en cuanto a lo que es cantidad de funcionarios e inversión en el servicio meteorológico, lo que es dentro de la NOAA, la Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, que bueno, obviamente repercute si vos tenés menos personal y dedicado, si bien estaba, digamos, considerada la advertencia, y como tú decís, uno llega a Estados Unidos y está en zona de inundación, ya te sale un pop-up y te dice, usted está en zona de alerta, o sea, sí, con todo el desarrollo tecnológico. Desde ese sentido, yo creo que, obviamente es muy lamentable toda la situación, tiene una cierta predictibilidad, porque de hecho se estaba viendo y se estaba avisando a las autoridades y a la población, pero bueno, tal vez no llegó, entonces ahí también entra, bueno, las inversiones en minimizar los riesgos y los impactos, que es bien importante, ¿no? ¿Y Uruguay cómo está en ese sentido? ¿Tenemos en cuenta la importancia de un instituto que rige tantas actividades, además económicas, por ejemplo, de un país? Yo creo que en ese sentido está bueno decir que lo que efectivamente aconteció en Estados Unidos, como aconteció en otros países, es que cuando uno pierde la perspectiva de lo que implica la gestión del riesgo, digamos, cuando uno pierde la mirada de que hay que invertir en el desarrollo de ciencia, buena ciencia capaz de analizar, predecir, dialogar, porque efectivamente eso requiere trabajos de conjunto, pero además desarrollar institucionalidad que sea capaz de articular capacidades para advertir adecuadamente a la población, pero además para prepararla, para que eventualmente si acontece una situación de mayor porte haya capacidad para responder. Bueno, Uruguay tiene un desarrollo que ha ido creciendo, que se viene sosteniendo en el tiempo y que se expresa en el Sistema Nacional de Emergencias. Efectivamente, el Inumet es un actor más dentro de este proceso y es un actor cada día más protagónico porque pone sus capacidades en favor de esa gestión de riesgo de conjunto, ¿no? Y Traversa, tu formación justamente y tu calidad de expresidente del SINAI, tu formación en reducción de riesgos de catástrofes, ¿hace que el Inumet quiera tener un perfil más para ese lado en esta gestión? Bueno, el Inumet o la parte meteorológica, la alerta, es el primer eslabón de esta gestión del riesgo, porque es quien advierte y dice, bueno, ante esta situación. Obviamente eso es uno, sí, de los proyectos a plantear, a proyectar en estos próximos 5 años, de potenciar y mejorar el sistema de alerta temprana, mejorando la parte predictiva de los distintos fenómenos meteorológicos que ocurren en el país y climáticos que requieren otro estudio, y son proyecciones a más largo plazo, pero con lo que es una sequía para poder dar información más veraz, achicando las incertidumbres que siempre lo tiene cualquier pronóstico hacia el sector productivo, tomadores de decisión, y minimizar los impactos y ayudar a la gestión del riesgo, ¿no?
Desarrollar los sistemas de alertas tempranas requiere no solamente mejorar la generación de información, sino también trabajar en los procesos de articulación y generar procesos de formación de la ciudadanía para que comprenda cuál es la información que se está transmitiendo. Desde el Ministerio de Ambiente, del que nosotros dependemos administrativamente, esa es una fuerte intencionalidad y en conjunto con la Dirección Nacional de Aguas y con el Sistema Nacional de Emergencias venimos trabajando en la profundización de los sistemas de alertas tempranas como una de las líneas de trabajo del Instituto. ¿Y por qué Uruguay todavía no ha logrado desarrollar las advertencias, los pop-up, como decías vos, las advertencias que te saltan en el teléfono y que te avisan ante un riesgo considerable, como pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, que en definitiva es una cuestión de hablar con las empresas de telefonía, ¿no? Bueno, está puesto en la agenda. Nosotros ingresamos hace apenas unos pocos meses y ya tenemos algunos contactos en primer momento con Antel. Sería buenísimo llevarlo a todas las empresas telefónicas, porque usted se encuentra en este lugar donde va a haber, está en zona de alerta o de haber por el fenómeno que sea, o está por ingresar a un área, un polígono de alertas. Y eso entiendo que puede ser sencillo, pero todas esas sinergias con las instituciones del Estado, así con empresas del Estado, es lo que vamos a comenzar a realizar para poder lograr eso. Este año, por ejemplo, podría ser. Y bueno, eso depende, son desarrollos que a veces Sí, no puedo prometer si va a ser este año, pero sí empezar a trabajar para tenerlo cuanto antes. Adicionalmente, si no les parece mal, para nosotros un elemento muy importante es el Uruguay no ha podido radarizarse. La compra de los radares es un elemento muy importante para ser capaces de efectivamente alertar temprana y oportunamente a las personas que están en un determinado lugar del territorio, porque no menos cierto es que nuestra capacidad de pronóstico está determinada por el desarrollo de la meteorología en Uruguay, por la gran cantidad de información que genera propiamente, pero más a nivel superficial, lo que es el desarrollo de una tormenta en altura. Tenemos la visibilidad del lado argentino y del lado brasilero. Hasta tanto no tengamos radares en Uruguay, hay parte del desarrollo de la tormenta en tiempo real que efectivamente no tenemos hoy todas las capacidades. Así que eso es otro de los proyectos fuertes de concreción en este periodo. ¿Qué costo tiene ese? ¿Qué inversión sería? Y depende del tipo de radar. Los radares meteorológicos, solo el instrumental ronda los más baratos entre $1,5 millones, los más, poquito más, 2 millones y algo, 2.300.000, más toda la infraestructura que vos tenés que poner alrededor de eso, más la formación, la capacitación de personal, ¿no? O sea, para trabajar en ese sentido. Sí, estas redes científicas que se tejen y demás, ¿podría permitir que alguna experiencia se pueda hacer algún acuerdo con alguna economía más fuerte para que podamos acceder a un tipo de radar de esos? ¿Como experiencia también científica se podría hacer? Sí, las redes científicas que en realidad vos las hacés desde el punto de vista de investigación, Sí. de la utilización de esa información, cómo mejorarla, todo instrumental tiene sus detalles que tenés que ser calibrados, filtrados, mejorados, capacitación de la gente de cómo utilizar esa información, no sola, ¿sí? Porque no es sola, es una información más. ¿Sí? Vos precisás todo el análisis de la situación. Es una información más vital. ¿Qué permitiría, por ejemplo, un radar? ¿Tener información cuánto tiempo antes de qué? Bueno, los radares lo que están monitoreando es la vertical de la atmósfera. Entonces, para desarrollos de tormentas convectivas, que es una tormenta, una que se llama unicelular, un desarrollo muy rápido, te permite ir viendo ese desarrollo y ver si el sistema se complejiza, que puede llegar a tener muchas células de tormentas juntas que se organizan y pueden generar un tornado, por ejemplo. Los tornados igual son bastante dinámicos, son muy rápidos en su generación, no sé, media hora antes. Entonces ahí entramos en que vos media hora antes podés emitir una alerta, en ese caso sería roja, delimitar la zona, mucho mejor. Pero ahí entra la gestión de riesgos. Si yo no tengo una forma rápida de transmitirle a la población, no va a ser con un pop-up. Tal vez con un pop-up y sirenas, como ocurre en Estados Unidos. Suenan sirenas. Sí.
Entonces, y ya todo el mundo sabe qué es lo que tiene que hacer frente a eso. O sea, ahí está toda la cadena de valor que tenés que estar trabajando. Estamos de eso? Porque sufrimos como de amnesia, ¿no? Cuando tú ya estabas al frente de Inumet en el periodo anterior, ya se hablaba se había preparado una compra de radar. En el periodo pasado también se preparó, incluso funcionarios, si no recuerdo mal, se capacitaron, ya la compra iba a ser otra. ¿Por qué cuesta tanto ejecutar eso? Más allá de tener los recursos, obvio, ¿no? Pero en ese sentido me gustaría decir que no sufrimos de amnesia desde el momento que el gobierno tomó la decisión de poner al frente del instituto a quienes en un sentido u otro estuvimos en la creación de esa propuesta, el fideicomiso que permitió iniciar la primera compra de radares para el país. Y ese primer proceso tuvo limitaciones producto de que la empresa que se había presentado gozaba de graves problemas de carácter financiero, hubo que realizar una nueva compra, todos los periodos de licitación internacional llevan mucho tiempo y efectivamente ahora nosotros recibimos un proceso avanzado pero no culminado que tiene ya avanzada la identificación de una empresa para la compra de los radares. O sea, se va a seguir con Estamos el trabajando sobre eso. El gobierno anterior. Sí, revisamos efectivamente técnicamente los aspectos relevantes y en base a eso hemos trabajado para dar continuidad a ese proceso, corrigiendo algunos aspectos que entendemos en esta administración que no estaban sujetos a lo que nos parecía más adecuado, pero la idea es seguir por allí y además no es el único camino. Sobre la base de este nuevo esquema de radarización, porque no es exactamente aquel que habíamos propuesto inicialmente, en realidad lo que requiere el país para la radarización completa son 4 radares. Esto nos permitiría iniciar con la compra de los primeros 2, pero tenemos otros procesos disparados con fondos internacionales, con proyectos que llevan mucho más tiempo para lograr generar las condiciones para poder incorporar otros radares, pero como decía Madeleine, nada de esto es solo plata. Todo esto requiere tiempo de capacitación, formación, porque si no después tenemos una herramienta que no sabemos usar. Entonces, todo hay que hacerlo a la misma vez. Que la capacitación no es solo cómo usarse al radar, sino tener gente formada en lo que se llaman estos procesos de mesoscala, que son los procesos, digamos, de tormentas, ¿sí? Que digamos, es como profundizar en esos temas y tener todo un equipo formado y también interdisciplinario, hacer estrategias, digamos, con otras instituciones que nos ayuden a hacer el fideicomiso de radares que sea utilizado por otras instituciones dentro del Estado que sí también lo sepan utilizar, que para UTE, por ejemplo, es un sistema que va a ser bien importante porque, bueno, también ellos poder estar viendo la evolución de una potencial tormenta y que después se le caen las líneas de UTE, o sea, que puedan tomar decisiones a nivel de empresa también, ¿no? Sí, y con respecto a la comunidad, ¿cómo se puede trabajar? Hace no mucho aquí en nuestro país hubo un gran encuentro que organizó el SINAE, que también desde las comunidades se organizan para generar proyectos, para también advertir, pensando por ejemplo en las inundaciones, que muchas veces hay conocimiento que la gente del lugar ya sabe lo que va a pasar, ¿no? O empieza a haber un movimiento que va más allá de los científicos, sino de las vivencias. ¿Se puede articular también con la comunidad? Claro, esos son fundamentales, porque son, como tú decís, es una información en territorio mucho más vasta y que tal vez hay situaciones, por más que tú pongas un monitoreo bastante completo a nivel de superficie, por ejemplo el granizo. Granizo es muy puntual. Puede estar granizando en un lugar y en otro no. Un radar te da el potencial de zonificar la zona potencial de granizo. Pero y si vos tenés una persona que está viendo ahí, que está granizando, y vos la podés geolocalizar, es una forma también de estar calibrando ese radar y lo que tú estás pronosticando. Entonces, eso es fundamental de trabajar entre todos. Y sí, Perdón, que para el trabajo a nivel comunitario, creo que es importante también diferenciar qué tipo de fenómenos. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de inundaciones, la Dirección Nacional de Aguas viene desarrollando hace muchos años mapas de inundabilidad, trabajando con la población para identificar y trabajar en este contrato hídrico que supone que yo sepa que estoy en una zona que eventualmente puede inundarse y qué voy a hacer aquel día que pase.
el Sistema Nacional de Emergencias trabaja no solo aquí, sino también en las escuelas rurales, trabaja a nivel más comunitario, y el INUMED tiene una participación muy fuerte en el diálogo con el trabajo en la educación a nivel comunitario. Nuestro interés es poder seguir desarrollando esa capacidad, desarrollarlo tanto en nuestras capacidades de formación desde la institución a nivel nacional como en el trabajo territorial, porque creemos nuevamente que no alcanza con mejorar la información, que es muy importante, sino que también es muy importante poder trabajar en conjunto con la población para que la población entienda cuáles son las condiciones a las que afronta, digamos. Decían recién que se necesitarían 4 radares y que en primera instancia se podría acceder seguramente a 2. ¿Cómo se prioriza la zona de utilización de esos radares? Y eso es base a estudios que hay de la región, digamos, publicaciones científicas de la región y de Uruguay, de por dónde están las tormentas convectivas más intensas. ¿Sí? Las tormentas convectivas más intensas están en el norte y todo el litoral, o sea, que ingresan al país, y todo el litoral oeste y suroeste del país. Y con respecto a eso, que muchas veces se dice, bueno, más allá del cambio climático, no sé qué se quejan si esto toda la vida pasó, yo vi esto cuando era chico, mi abuelo me contó. ¿Qué hay de estudios científicos también históricamente en nuestras temperaturas, en estos fenómenos de tormenta, si han intensificado o no, cómo son las mínimas, cómo son las máximas? ¿Se comporta igual el invierno y el verano que hace 30 años atrás, 40? Bueno, en ese sentido que es importante volver al principio de los 130 años que está cumpliendo la meteorología en Uruguay, es fundamental. Si bien en esos momentos, bueno, cuando se instala, que es 5 de julio de 1895, la primera estación en el antepuerto, con los fines de tener mediciones para la construcción del puerto de Montevideo, y en ese momento las mediciones o el monitoreo en superficie eran más con fines, bueno, de pronóstico para mañana, ¿no? O para la parte del agro. Hoy por hoy, el haber tenido y contado con todas esas series históricas nos hacen, hoy por hoy nos estamos cuestionando el cambio climático. Entonces ahí precisas series de datos bastante largas, más de 40 años, 50, si tenés 100, es fundamental porque vos ves otras variaciones que sean una escala de interanual o decadal que la podés estar viendo. Entonces eso a nivel, ya está, no solo regional, sino mundial, tiene un valor monstruoso en esto de estar mirando el cambio, para ver y separar señales de lo que, bueno, que es lo natural que fluctúe y que es debido al cambio climático. De hecho, tenemos 5 estaciones que son centenarias, o sea, que tienen registros de 100 años. Eso es importante verlo ahora para seguir, continuar y seguir hacia el futuro, mantener esa información, porque uno aprende de la historia y puede analizar. Entonces, cuando uno mira cambio climático, o sea, las proyecciones o qué ha pasado, mira series de por lo menos 40 o 50 años. ¿Sí? Se va 40 o 50 años porque desde los años 60 es que vos tenés una red a nivel global bastante, digamos, continua y que podés confiar. Pero mirás 40, 50 años y ves las tendencias lineales. Pero en el medio, tanto las temperaturas, hubo años fríos, años más cálidos, pero esa gráfica como que va aumentando, y eso es la tendencia lineal que uno observa para lo que es cambio climático en cualquier parte del mundo. Eso tiene distintas escalas, anual, estacional, eventos extremos, etc. En lo que es Uruguay, eso, sí, las temperaturas medias han aumentado, las extremas, las que más aumentaron, tienen un aumento positivo, son las temperaturas mínimas, o sea, los fríos de ahora no son como los fríos de antes, antes había más marcado, y aparte principalmente esas temperaturas mínimas han aumentado mucho más abruptamente en lo que es el invierno, ¿sí? Lo cual reduce el periodo de heladas, ¿sí? La intensidad y la frecuencia de heladas. Esto tiene una repercusión, digamos, si uno ve para el agro, en algunos cultivos que es negativa, ¿sí? Porque son cultivos de invierno y en muchos inviernos que esos cultivos, dicho por los agrónomos, no reciben la cantidad de horas de frío que precisan, ¿sí? Y eso que estás explicando, aplicado a lo que está pasando ahora con la alerta roja del SINAE para la gente en situación de calle, ¿ustedes qué estiman de hasta cuándo
debería extenderse en función del pronóstico de estos días? Bueno, con respecto a lo que fue la alerta roja decretada por el gobierno, en su momento, bueno, obviamente estábamos en coordinación y avisando, como siempre, al SINAE del primer día. Bueno, no configuraba ola por la definición nuestra, que son 3 días consecutivos, y que las temperaturas, tanto máximas como mínimas, tienen que estar por debajo de un umbral determinado para cada localidad o región del país, ¿sí? Pero sí iba a haber el primer día, que creo fue el 24 de junio, por ahí que fue un lunes, se venían unas situaciones que las temperaturas tal vez no iban a ser tan bajas como lo fue posteriormente, que sí configuró ola, pero también tenías un sistema de que había un viento sur bastante intenso y persistente. Eso te baja la sensación térmica. ¿Sí? Eso era durante un día, más o menos, pues volvías a temperaturas, pues llamémosle normales de invierno, ¿no? O sea, y bueno, y ahí es cuando se decreta la alerta roja, ¿sí? Pero también por condiciones de salud, porque es una población que está expuesta, o sea, mucho más vulnerable, ¿sí? al frío que cualquiera de nosotros. O sea, que la sola exposición al frío ya generaba riesgos que justificaban las medidas. Sí, a la hora de analizar estos temas no podemos mirar solamente el fenómeno per se, o sea, la temperatura. A ver, una crecida de un arroyo no configura en una inundación si no hay alguien o algo que esté expuesto a esa crecida. Lo mismo pasa con el frío. Efectivamente, las personas que están con suficiente abrigo, salen de su casa, ¿tá? Capaz que estas temperaturas son normales del invierno, pero para quien está expuesto y es vulnerable porque viene de mucho tiempo de estar expuesto en la calle, sus condiciones de vulnerabilidad llevan a que sea particularmente necesario que bajo determinadas condiciones se generen herramientas para poder atender. Y además, hay un conjunto de criterios que se van extendiendo, como por ejemplo creer que el alcohol nos va a ayudar en esas situaciones, y pasa exactamente lo contrario. El alcohol te calienta un minuto, pero después te deshidrata y por tanto te genera en muchos casos hipotermia. Efectivamente, trabajar para transmitir esta información a población que está viviendo en la calle es una tarea bastante compleja, y lo que se desarrolló en este caso fue agregar una herramienta más a las que ya existían, porque las condiciones de ese tiempo eran condiciones particularmente delicadas para personas especialmente vulnerables. Por eso es que es una alerta roja solo para determinada población y no para el total de la población. No, y después continuó, o sea, pero ya veníamos avisando que no tenía sentido. Obviamente esto es un equipo de coordinación donde se tienen que ver muchísimos factores que INUMED, o sea, solo aporta el dato, digamos, ambiental, ¿no? Porque no tenemos, ni nos corresponde hacer toda esa evaluación, que hay ministerios que realmente saben de eso. Pero bueno, en un momento, pasado ese evento del 24-25 de junio, sí trasladamos, digo, mira, le informamos a ese equipo de coordinación de alerta de que el domingo comenzaba una ola de frío. Ahí era frío. El viento no fue tan marcado, ¿sí? Las temperaturas realmente fueron muy bajas, sobre todo, y considerando a la gente en situación de calle, las temperaturas máximas fueron muy bajas en esta última ola de frío, ¿sí? No hubo tanta, lo que nosotros llamamos amplitud térmica en el día, ¿sí? Las temperaturas máximas llegaron a 8, 9 grados. Claro, Es muy baja. Y hay veces hay umbrales o rangos de temperatura que vos decís, de 7 a 9 sigue siendo frío, pero de 13 a 15, si bien son los 2 grados, es distinto desde el punto de vista biológico del ser humano. Claro, por eso también la importancia de ese trabajo conjunto de INUMED con el SINAE, por ejemplo. Muchísimas gracias por estar acá, No, por favor. por estos Gracias 130 años de la meteorología, pero también por el trabajo conjunto que se hace de INUMED con Noticias 5 para que le llegue directamente a la población una información de calidad con respecto a esto. Madeleine Reynón y Fernando Traversa, seguramente va a haber muchos más encuentros. Muchísimas Muchas gracias. Gracias.
Bueno, nosotros nos tenemos que despedir, Laura, Nacho, y los invitamos a quedarse con EPA. Hoy hablamos de artes visuales porque viene el director del Instituto de Artes Visuales del Ministerio de Educación y Cultura. Los invitamos a disfrutar entonces. Y los dejamos con las principales noticias. Hasta mañana.